Bien, perfecto. Bueno, vamos a grabar entonces. Estamos grabando, estamos en línea. Comenzamos la clase de hoy y vamos a hablar con el tema que propusimos al principio y que suena fuerte, pero realmente es muy interesante y tiene que ver con algo que nos cuenta la Perashá de esta semana y también tiene que ver con una enseñanza para la vida en general. Y la pregunta que hicimos al principio es la siguiente: ¿Hashem nos ama o Hashem nos odia? ¿Dios nos quiere o Dios? Los partidos, no importa cómo, si es de cabeza, si es de rebote, eso es lo que le da a él la vida, lo que le da el futuro, lo que le da protagonismo. En el momento que él está en una racha negativa, que empieza a errar todos los goles, que no emboca una, y cuando mete el gol se saca la mufa, se sacude las manos, los brazos, se dice: bueno, me saqué la mufa encima, me saqué esa carga pesada, esa mochila que no entraba un gol y estuve 10 partidos sin hacer un gol. A veces en la vida nos pasa esa sensación que tenemos de no emboco una. No sé si uno dice, me pasó de todo. Me fui de viaje, me fui de vacaciones, mi hija se fracturó la pierna, me rebotó la tarjeta, el hotel era un desastre, el auto se le pinchó una rueda. Uno dice, estoy en una racha negativa, estoy en una onda, mala onda, y realmente no sé cómo cambiar. Y obviamente que también hay una parte de superstición sobre esto, que uno es supersticioso. Uno dice, bueno, tengo que cambiar la buena suerte, tengo que ver si activo una nueva característica, si cambio esta suerte, tengo que hacer algo para cambiar. Este es el primer punto. Justamente estamos hablando de esto en estas semanas, que son las semanas que van desde el 1 de Av hasta Tisha B'Av, que esta vez cae domingo, y que es como una fecha en la cual pasó de todo en esa fecha. En esa fecha se destruyó el primer templo, el primer Beit HaMikdash, en Jerusalén, hace 2500 años aproximadamente, y 490 años después, casi 500 años después, el mismo día en el calendario hebreo, se vuelve a destruir el mismo día exactamente el segundo Beit HaMikdash por los romanos esta vez, y esa destrucción fue definitiva, que es lo que inicia la diáspora o el exilio, y estamos acá todavía en Galut hace 2000 años. Además, esa fecha tiene un montón de augurios o de cosas, de sucesos que pasaron en ese evento, años después, años antes. Hola. Ya en la época del desierto, cuando estaban en el desierto, fue el día que volvieron los Meraglim, que volvieron los espías de la tierra prometida, y que había encontrado que la tierra era, volvieron llorando. Entonces hay una famosa frase que dice: por cuanto que lloraron esta noche, voy a darles razones para llorar. Y es como una fecha de tiempos difíciles, ¿no? Como se llama Eja, o las 3 semanas, y por eso no se hacen casamientos, es época de duelo, no nos cortamos el pelo, que eso también es señal de duelo. Pero más allá de la halajá o de la superstición o de la tristeza, y por eso incluso dice, es conveniente, la halajá propone, dice, es conveniente no iniciar acciones comerciales, ni acciones legales, ni emprender acciones peligrosas, viajes, en estas fechas, porque son como fechas con una onda negativa, vamos a decir así. Este sería el planteo original, pero dentro del judaísmo no somos supersticiosos por sí mismos, y entonces tenemos que pensar qué significa, cuál es el mensaje detrás de toda esta cuestión. No dejarse llevar, y por eso en las últimas generaciones no le ponemos énfasis en el duelo y en el dolor y en el sufrimiento, sino que todo lo contrario, hay que tener pensamientos optimistas, actitudes optimistas,
Por eso en estas fechas se estudia sobre la construcción del Beit HaMikdash, se estudia sobre la redención final, se estudia sobre cosas que nos den optimismo, esperanza y buenos pensamientos. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos principalmente sobre esto que uno hace, que es cuando empieza a unir puntos y a decir, che, todo lo que me está pasando está mal, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué estoy atravesando esta situación, este momento? Y vamos a hablar de algo que dice la perashá de esta semana. Esta semana estamos comenzando el 5.º libro de la Torá, y tiene algo que ver con hacer un repaso de todo lo que pasamos durante los 40 años en el desierto, y tiene un mensaje de vida fundamental. En un momento repasa Moshe y dice, ustedes estuvieron en la puerta de su tienda y dijeron, es por cuanto que Dios nos odia, así dice la Torá, que nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de la nación de los emoreos para que nos eliminen. Bueno, uno puede preguntarse, ¿qué significa que en la Torá figura que el pueblo decía, Dios nos odia? ¿Podían realmente ser tan mal agradecidos? ¿Qué es lo que estaba pasando? Estamos hablando de una nación que acababa de salir de esclavitud 200 años. Era una nación que por primera vez eran libres, que tenían todos los commodities, tenían todas las amenities en el desierto, tenían ropa limpia, comida accesible con todos los gustos, agua en abundancia, protección, seguridad, tenían pileta, bueno, tenían todo lo que necesitaban, Zoom, la entrega de la Torá, milagros todos los días. ¿Por qué entonces esa cuestión de decir, cómo podemos sospechar el concepto de esto que dicen, Dios nos odia? Entonces tenemos que empezar en un concepto que es el siguiente. Hay una frase que dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Es así, ¿no? Cuando uno atraviesa un momento de dificultad o una experiencia traumática, cuando vuelve a asemejarse a una situación similar, le agarra miedo, le agarra fobia, le agarra temor, y no sabe cómo resolver y reacciona a veces de maneras exageradas, ¿no? Como decís, ¿por qué no te va a hacer nada? Es un perrito, no, le tengo miedo, le tengo fobia. Porque cuando era chico, una vez un perro me mordió, entonces yo quedé con el trauma de la niñez que cada vez que veo un perro, pienso lo peor que puede pasar. Entonces, esta nación que salió de Egipto, tuvieron libertad, experimentaron la libertad, en este momento se enfrentaron a un desafío, porque volvió un grupo de espías de la tierra y dijeron, muchachos, no sé qué les prometieron a ustedes, pero la tierra está llena de gigantes, que son tremendos, que son muy fuertes, y nos van a destrozar. Si nosotros vamos a enfrentarnos a ellos en una guerra, nos van a destrozar. Entonces, la reacción fue una reacción de miedo, de pánico, se desató el pánico masivo, y la gente salió corriendo y dijeron, Hashem nos odia, ¿cómo nos sacó acá? Pero eso mismo, que pudieron expresar esa sensación de dolor, que pudieron expresar y decir, porque nos odia, tiene una complejidad que me gustaría analizarla, y que tiene un mensaje para aplicarlo cada uno en su vida. No sé si vieron alguna vez un video cuando rescatan un perrito en situación de calle, un perrito en situación de abuso. Hay ciertos lugares que tienen esos centros como serían santuarios o serían perreras municipales, o tiene un nombre, que dan perritos que encontrados en la calle en adopción. Y muchas veces te muestran, hay muchas ONG trabajando en eso, el perrito cuando lo encuentran por primera vez, que está flaco, que está golpeado, que está lastimado. Cuando se le quiere acercar la gente de esta ONG a darle algo de comer, el perrito ¿qué hace? Está asustado y muerde y ladra y cuando le empiezan a acariciar, el perrito está desconcertado porque no sabe qué es lo que está pasando. Bueno, ese ejemplo lo podemos trasladar a una situación de una persona que atravesó en la vida momentos difíciles, graves, momentos difíciles, traumáticos. Muchas veces
justamente cuando alguien se le acerca y le da lugar a la expresión, y le da lugar a la comunicación, este chico reacciona agresivamente. Y vos decís, ¿por qué? Y esto es algo que los docentes, los que están en escuelas, saben que los chicos muchas veces cuando se le acercan y le da lugar a la apertura y el chico reacciona con una cierta violencia, significa que tiene algo detrás que está atravesando y que justamente lo expresa con esa violencia porque le dieron el lugar. Entonces, esa expresión de odio no es una expresión de odio real, sino una expresión de libertad por primera vez, que lo pudo expresar. Como un padre que era un padre difícil, con una relación conflictiva con sus hijos, y que finalmente hizo un cambio rotundo en su vida, y fue a diferentes especialistas para que lo ayuden a mejorar su relación con sus hijos, y empezó a relacionarse con ellos de una manera más agradable, más empática, los escuchaba, y dijo, me gustaría hablar con ustedes, me gustaría hablar con vos. Y cuando habló con el primer hijo, le dijo, mirá, porque fuiste un padre negligente, no nos trataste bien, boom, bam, bueno. Habló con el siguiente lo mismo, con el tercero, entonces fue a lo del especialista que lo estaba guiando y le dice, ¿cómo puede ser que ahora que yo estoy tratando de ser empático, receptivo y charlar con ellos, me responden así, le dicen, justamente porque vos le estás dando lugar a que expresen esa libertad que vos les estás dando de que ahora puedan expresarse, les salió de adentro todo lo que tenían, todos los sentimientos del pasado que tenían atragantados ahí. Entonces, cuando esta nación que recién salía de Egipto, pasaron 200 años traumáticos, que lo único que podían hacer era seguir trabajando, porque venía el capataz y les pegaba el latigazo. Y ellos fueron acumulando ese resentimiento y esa bronca hacia el mundo, hacia la existencia, hacia tantas cosas. De repente ahora son libres. Entonces, en la primera expresión que tuvieron de libertad, reaccionaron como estaban acostumbrados a reaccionar, pero pudieron expresar esa bronca. Hay un, no sé si conocen el chiste, que se hacía sobre Cuba o sobre Rusia comunista, que que había una persona que, bueno, viaja a otro lugar y le dicen, ¿qué opinás vos sobre tal cosa? Entonces dice, bueno, la verdad es que no puedo opinar sobre eso. Entonces dice, ¿por qué no? Entonces, ¿te parece que está bien? Y dice, no, la verdad que me acostumbré a no opinar. Ni siquiera tenía la opción de opinar. O sea, me quitaron hasta la posibilidad de decir lo que yo pensaba. Esto es a veces lo que pasa con una persona que ni siquiera tiene la posibilidad de expresarse. Había una vez un chico, un niño que le decía a su padre, papá te odio, le decía, papá yo te odio. Entonces el padre fue a lo del especialista, a lo del psicólogo, le dice, ¿cómo puede ser que mi hijo me dice me odia? Y yo la verdad que lo trato bien. Y dice, créeme que no lo dice en serio, lo dice para llamar la atención. Porque si realmente te odiaba, no tendría la posibilidad de decírtelo. O sea, este es el punto de entender que esta expresión que tuvo la nación, el pueblo judío, saliendo de Egipto, era una expresión de vulnerabilidad saliendo de una situación traumática. Ahora, claramente había una parte que significa que este pueblo, pueblo judío, era un pueblo que estaba herido, que tenía heridas todavía abiertas, y que les costó mucho recuperar la confianza en el futuro. Y esta es la parte que me parece que se aplica más a nuestra vida y a la vida de cada uno. ¿Cómo tomamos las cosas que nos pasan cuando no son como queremos que nos pasen? Y es muy difícil, es el gran desafío que la persona atraviesa en la vida, es cómo me tomo las cosas, con qué filosofía, con qué anteojos veo el mundo. Entonces mi percepción puede ser el que tiene los anteojos grises y todo lo que pasa le molesta, todo lo que le pasa es dramático, todo lo que le pasa es una tragedia,
Y no solamente que le cuesta mucho resolver las situaciones que se enfrenta, sino que se hacen peor, se hacen cada vez más desesperantes, más se agravan, se complican. Entonces, lo importante es la perspectiva que uno tiene frente a la situación, y esto lo vamos a explicar para entender qué relación tenía el pueblo con Dios, que se preguntaba, ¿Dios nos ama o Dios nos odia? Entonces, a partir de qué relación partís, así también es la manera que tomás, la perspectiva como tomás las cosas. Vamos a aplicarlo en el caso de una pareja. Una pareja de amigos, una pareja de hombre-mujer, de muchos años. Obviamente que existen los conflictos. Sí, que existe, me dijiste tal cosa, ¿por qué dejas la ropa tirada? ¿Por qué tu suegra, mi suegra, tu mamá, mi mamá? Hay conflictos que existen todo el tiempo en una pareja. Pero hay un momento en el cual, frente a una acción extravagante, o una acción excéntrica, o una acción incómoda para una de las partes, o sea, cuando uno de los dos actúa de una manera, vamos a decir, que incomoda al otro, que molesta al otro, entonces hay dos maneras de cómo se absorbe esa molestia. Frente a la misma situación, si hay amor y si hay confianza, dice, che, pero ¿por qué te tiró el plato en la cabeza en la mitad de la cena y se fue corriendo a los gritos? Entonces, cuando existe confianza, cuando existe amor entre la pareja, la predisposición que uno tiene dice, bueno, en general nos llevamos bien. Algo le habrá pasado, no sé, le habrá caído mal algo de la comida, le dio alergia a algo, le vio algo que no le gustó, y por eso reaccionó así tan extravagantemente, y lo voy a poder resolver mañana cuando lo hable, o más tarde cuando lo hable, y le voy a decir, che, escuchá, ¿qué pasó? Que saliste corriendo. Pero la misma situación, cuando, o incluso algo mucho menor, cuando lo que falta es amor y confianza, todo es causa de conflicto. ¿Por qué me reaccionó así? Se paró así, ella se paró, ella se fue de la mesa y yo no le puedo decir nada. Entonces todo depende a partir de qué ojo, de qué visión vos partís. Si vos estabas predispuesto a saber que la relación es firme, la relación es fuerte, lo que los une es fuerte, entonces los baches se van a pasar de largo, se van a atravesar bien, porque uno está con la confianza necesaria de saber que no hay mala intención detrás, o que al fin y al cabo no hay odio mutuo, y que ella me quiere, o esa persona me quiere, y puede haber tenido un mal día, pero eso no cambia el estatus total de la relación. En cambio, cuando lo que hay justamente es desconfianza, cuando hay vulnerabilidad, cuando había una situación de que uno no resolvió, y uno es como este perrito mojado que a todo lo que pasa le tiene miedo, cuando el pueblo judío, aunque sea que eran 40 años en el desierto, la reacción fue de decir a la primera que sucedió algo, decir, bueno, porque Dios nos odia. Esto habla de que las heridas todavía estaban existentes, no se había sanado todavía toda esa historia, todo ese pasado, y que era muy pesado, y por eso también nosotros nos ponemos los anteojos para entender de dónde salió. Por eso hay algo que trae acá la explicación del Rashi sobre esta parte de la Torá, que es muy interesante. Y él dice una frase que es para recordar. Dice así, en el odio de Hashem hacia nosotros, en realidad, Hashem los amaba. Abalatem sonimoto, pero ustedes lo odiaban a él. Mashal le dio un ejemplo. ¿A qué se parece esto? Omer, Made belibja al rijameja, Made belibja alay. Entonces dice, ¿esto a qué se parece? Un proverbio común que dice, lo que está en tu propia mente sobre tu amigo, te imaginás que tu amigo lo tiene sobre vos. O sea, uno hace una proyección de lo que uno piensa sobre el otro, y cuando la expresión, la sensación hacia el otro es
negativa, yo pienso que él también piensa negativo sobre sí mismo. Y esto es algo para practicar en el día a día, una herramienta de mediación, una herramienta de relaciones. Cuando vos pensás que el otro te la tiene junada, vas a transmitirle toda esa vibración al otro para que el otro, a la primera que te diga, le decís, viste que yo tenía razón, que yo te dije que el otro me la tenía jugada, que me la quería poner y que yo me tengo que defender y lo voy a romper antes que él me diga algo. Y a veces es todo parte de tu imaginación. Es parte de tu imaginación y a veces cuando vos al revés vas con una predisposición de decir, mirá, yo voy en aras de resolver las cosas, se resuelven las cosas. En todos los ámbitos de la vida y en todos los tratamientos, los estamentos. Hay un famoso chiste, no sé si lo conocen, que había un hombre que estaba en la ruta, en medio del campo, y se le pincha una rueda, ¿no?, del auto. Entonces se le pincha la rueda del auto y tiene que bajarse del camino y dice, acá en la mitad del campo, ¿dónde voy a conseguir? Y ve que no tiene el gato, no tiene el gato para levantar el auto para cambiar la rueda. Entonces, ¿ahora dónde consigo un gato? Y ve a lo lejos una casucha ahí con la luz prendida en la mitad del campo. Entonces empieza a caminar hacia la casucha, pero en el camino se empieza a maquinar, se empieza a hacer la cabeza y dice, a esta hora de la noche seguramente es un campesino que ya está medio borracho, y si yo le pido el gato me va a cobrar, me va a romper el bolsillo, y seguramente yo se lo voy a pedir y me va a cobrar, y cómo va a tener acá en la mitad del campo un gato que... Entonces empieza a hacer la cabeza y no, ¿y por qué me fui a salir con este auto? ¿Y por qué no me ocupé de comprarlo? Y ahora yo estoy acá en la mitad perdido y no tengo señal del celular y el SOS, ¿para qué pago tanto el seguro? Y se va acercando a la casa y dice, y esta gente encima, campesino, que no hablan el mismo idioma y que no sé ni cómo voy a hacer y que seguramente el auto no va a levantar y no va a encender y después va a tener un problema. Va avanzando hacia el auto, hacia la casa, cada vez se acerca más. Toca el timbre, abre la puerta y dice, ¿sabes qué? No necesito tu gato, no necesito tu ayuda. El mismo hombre que ya hizo, no quiero nada tuyo, metete el gato, guardátelo, y se va, cierra la puerta y se va. Entonces dice, no lo dejó ni hablar. No lo dejaste ni hablar al que te abrió la puerta. ¿Por qué? Porque vos ya tenías armado en tu cabeza toda la proyección de que te odiaban y que te trataban mal y que te va a tratar mal, y entonces no pudiste ni siquiera entablar la relación de escuchar qué tenía para decirte. Esto es lo que dice la Perashá esta semana, que cuando ellos decían Hashem nos odia, en realidad estaban proyectando lo que ellos mismos tenían, todo el trauma, todo el miedo, toda la relación de incomodidad, de lo inadecuado, lo estaban transmitiendo, estaban años de sufrimiento, años de no resolver las cosas. Cuando tuvieron un momento de libertad, les salió, como se dice, el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque no sabían cómo encarar esa relación, cómo encarar la crítica. Esto es algo que en las relaciones personales uno lo ve todo el tiempo. Esa comunicación, cuando vos ya proyectás lo que pensás que el otro te va a decir, o en otro caso más común y corriente, cuando uno mismo sabe que la macana se la mandó uno y no la quiere reconocer, entonces vos ya vas prejuzgando al caso, viste que vos decís, venís nervioso, venís en offside, llegaste tarde, dijiste que ibas a llegar hace media hora, llegaste media hora tarde, y ya venís vos solo venís predispuesto para Ar de Troya, para la hecatombe, no, encima te estuve esperando, y por qué me preparaste la comida, y por qué llegues tarde, yo no llego tarde, y vos estás en casa. Toda la situación está pólvora, y a veces, del otro lado, no están en la misma onda que vos, pero uno proyecta lo que uno piensa que viene, y para poder maquillar su propio defecto, buscan el otro el defecto, y piensa que el otro está en la misma situación que uno. Entonces, un poco lo que dice Rashi acá, dice, el pueblo judío, como estaba en offside, estaban tan ciegos que proyectaron que Hashem nos odia a nosotros porque ellos mismos lo proyectaban. Pero en realidad lo que había detrás era amor. Era amor, como dice el profeta Irmiau, mi propia gente me atacó como un león en la floresta, en el campo.
levantaron su voz contra mí, y por eso los rechacé, los sanetín, por eso los odié. O sea, me trataron como un león en el bosque, me empezaron a gritar de una manera tal que ni siquiera pude empezar la conversación. Esa misma voz, y eso es lo que explica, por cuanto en el pasú que dice, en el odio de Hashem hacia nosotros, Hashem lo pensó para bien, pero por cuanto que dijeron que venían con odio, entonces se transformó en mal, porque era la propia autoproyección, la propia profecía autocumplida de lo que ellos ya decían cómo iba a ser. Por eso en la Megilá Teijá, la que se lee en Tisha B'Av, las primeras 4 letras de la Megilá son Eijá y Ashva Badad, Air, que forman las palabras Eivá. Eivá quiere decir odio. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo está sentada sola la ciudad? Las primeras... La ciudad está, ¿cómo está sentada sola la ciudad? Quiere decir, Eivá significa odio, cuando ya había una predisposición frente a la situación incómoda, frente a la catástrofe, entre comillas, ser más catastrófico que la catástrofe antes de que suceda. Ahora, y esto lo vemos también en una época, y esto creo que lo vemos también estamos hablando de otra cosa que es que cuando hay un poquito de libertad, uno escupe todo ese odio acumulado que tenía, pero es un síntoma de desintoxicación. No puedo opinar sobre geopolítica, pero hay una situación que está pasando en Cuba hoy en día, donde la gente se está saliendo a las calles. Y no es porque ahora está peor que antes, tal vez, sino porque ahora, por suerte, tienen la oportunidad, a través de los medios de comunicación, o que se debilitó el régimen, o que cualquier sea la situación, que pueden, aunque sea, expresar el descontento. Y es un síntoma de libertad. Entonces, esa expresión de poder expresar que algo está mal es un síntoma de libertad. Y entonces, eso que a veces, por más que nos suene fuerte, eso que el pueblo decía, porque Hashem nos odia, nos sacó de Egipto, significa que era un pueblo que estaba sacándose el odio que tenía acumulado de 200 años de esclavitud en Egipto. A nivel generacional, también nuestra generación es una generación post-Shoah. Como judíos pasamos muchos siglos de tragedia, de situaciones incómodas, y hoy en día vivimos una libertad sin precedentes. Uno puede ser judío, hay cosas en Israel, hay ataques, hay situaciones, pero uno puede vivir el judaísmo con libertad. Y esa propia libertad genera 2 extremos. Por un lado hay mucha gente, y gente joven que cada vez se acerca más, y hacen centros de Torá, y uno hace un edificio, y otro hace otro centro, y se hace una peguillá, y se hace en la rural, va a haber la semana que viene todo un evento, que decís, en la rural vos podés entrar con tu auto y ver una construcción del Beit HaMikdash. Es algo que bueno, no se te puede imaginar. Estamos hablando en Argentina, en un país, y vos vas con tu auto y entras a uno de los salones más grandes de Argentina y más importantes, con tu auto a ver una muestra del Beit HaMikdash, en vivo, del 17 del 9 al 1 de agosto. Y al mismo tiempo, ves asimilación. Ves judíos que dicen es muy difícil ser judío, o esa expresión, diferentes expresiones del judaísmo. Reformismo, conservador, ateo, sionista, bundista, socialista, judío marxista, judío trotskista, hay de todos los colores. Porque justamente al haber libertad hay diferentes expresiones. Hay que ser cuidadoso con la expresión de libertad, de que todo ese odio acumulado de años de no poder expresarlo, explote negativamente. Entonces, pero esa revolución es algo sano. Y otro punto que me parece importante, como lo vemos también, como venimos hablando, lo juntamos varias cosas, pero en educación, muchas veces los hijos perfectos
no son los hijos más felices ni los hijos más sanos psicológicamente. Cuando alguien trata de hacer todo perfecto, y no tiene ni una sola salida de expresión, a veces puede estar en una situación que está guardando algo. A veces los hijos más introvertidos son los que más atención necesitan de los padres, o de los tutores, o de los maestros, porque hay un caso, había una vez un chico que era el mejor de la familia y siempre sacaba bien en la prueba, pero fue que después el que terminó con más problemas. ¿Por qué? Porque el abuelo le dijo al padre, ojo con este. ¿Cómo ojo con este? Si es mi hijo que siempre está bien. Es justamente porque siempre está bien, tal vez está llevando un sobrepeso emocional que después en algún lado le va a salir por otro lado. Entonces, cuando vuelan tiempos de libertad, empiezan a veces a salir los monstruos del pasado que no pudieron salir. Cuando ese chico después logra la adolescencia, dice, en realidad yo no quería estudiar esto, y no quise hacer esto, y yo pospuse todo porque mi papá me ponía presión para que yo quería hacerlo feliz a él, pero pospuse mi sueño para estudiar otra cosa que yo no quería estudiar. Entonces, esa propia sensación hay que manejarla, entonces, para aclarar qué significa, que la libertad tiene esa doble condición, ese doble filo, que puedes irte para un lado o para el otro. Hay que tener esa sensación de saber, para ir cerrando, que es lo que dijimos al principio. Cuando uno sabe del inicio de que lo que Hashem quiere para vos es amor, y lo que Hashem quiere para vos es lo mejor, lo que te pasa en el día vos sabés que va a ser una anécdota, pero que a fin de cuentas va a terminar la historia con final feliz. Si vos arrancás el día al revés, de mala onda, y vos decís, todo se pone mal y cada vez las cosas están peor, y tengo una mufa, y tengo una racha negativa, y no la puedo cortar, y me robaron el auto, me robaron la bici, me robaron el coso, me choqué, me salpicó el colectivo, los cordones de los zapatos no me ataron, toda una cantidad de cosas que fueron pasando, y le sumás leña al fuego, no puedes parar, es algo que no puedes parar. Entonces tenés que detenerte en ese día, decir, bueno, vamos a respirar hondo con calma, vamos a ver las cosas como están en realidad, vamos a ver que en realidad Hashem me quiere, Hashem me ama, y todo lo que quiere para mí es el bien, y que a veces la mejor manera de darme el bien es con crítica. La crítica es parte del amor. Peor que la crítica es la indiferencia. Entonces, inclusive que me ama, justamente, por eso, por cuanto que me quiere, me da libertad porque quiere que el amor mío sea genuino. Hay una frase de esta perashá también, que dice que 11 días era el trayecto desde el Joreb, desde el monte Sinai hasta la tierra de Israel. El Talmud pregunta, en una historia muy interesante, que había un sabio de Israel, que estuvo en la época de la destrucción del segundo templo, que se llama Rabbi Hanan ben Zakkai. Y él dijo, los que se oponen a la Torá, que vengan y que lo planteen. Entonces había uno que dijo, Moshe Rabbeinu quiso que siempre la fiesta de Shavuot sea domingo. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu amaba a los judíos. Entonces quería que tengan 2 días de fiesta seguido. Shabbat, y al otro día domingo, otra fiesta Shavuot. Y por eso, cuando la Torá dice que al otro día de Pesach será Shavuot, se refiere al otro día de Shabbat, que es uno de los pensamientos de los que tomaban la Torá de manera literal. Entonces Rabbi Hanan le contesta y le dice, mira, te voy a contestar con un versículo de la Torá, que es de Parashat Devarim, de esta perashá, le dice, 11 días tardaba el trayecto desde el monte Joreb hasta la tierra de Israel. ¿Y cuánto los llevó Moshe Rabbeinu a hacerlo? 40 años. De 11 días pasaron a 40 años. Si Moshe Rabbeinu los hubiera amado, los hubiera llevado. Y de hecho la Torá cuenta que ese trayecto de 11 días lo lograron hacer en 3 días. Sucedió un milagro y se les acortó el camino. Entonces la respuesta que le dijo es, el amor más profundo que tiene Moshe es que les permitió experimentar cosas solos. No era como un padre que sobreprotegió a sus hijos y los llevó por un atajo, y el trayecto de 11 días se lo hizo en 3, y
los sobreprotegió de manera tal que no conozcan nada negativo. No, los llevó a través de experiencias transformadoras, de experiencias que lo mejoren. Y esto es lo que nosotros decimos, que cuando uno se cuestiona y dice, ¿Dios me odia o me quiere? A veces nos pone a prueba. Y no significa que la vida es fácil, la vida es agradable y todo tiene que estar perfecto y que vivo en una nube y que es todo maravilloso y los colores rosas. Porque uno va a enfrentar momentos en la vida que se pone a prueba. Pero tenés que saber, como dijimos antes, cuando hay confianza en la relación, vos sabés que es un bache, pero es para mejorar. Y esto es lo que nosotros decimos, que nos acercamos a la llegada del Mashiach. Cuando venga el Mashiach, no es que va a estar todo bien y que los árboles van en golosinas, todo eso, sino no solamente eso, sino que va a ser una cuestión de conciencia, de darnos cuenta que todo lo que pasó en pasado, en retroactivo, fue también positivo. Y eso es más poderoso que decir, a partir de ahora va a estar todo bien. ¿Viste? Como una relación que dice, bueno, a partir de ahora me voy a portar bien, y todo lo anterior, bueno, no fue tan bueno. No. A partir de ahora se va a entender cómo todo lo anterior también fue para bien. Y esto es cambiar la racha. Esto es cambiar la racha negativa, sacarse la mufa, sacarse el mal pensamiento, saber que al fin y al cabo cualquier cosa que te pase en la vida, Hashem te quiere, no es fácil, hace falta aceptación de lo que me pasa y que a pesar de que no entienda el por qué suceden las cosas, por más incomprensible que sea, aceptar que al fin y al cabo confiar que es todo para bien. Bueno, esto es parte de estas 3 semanas. Queda 1 minuto de Zoom, así que